Muy buenos días con todos, sean ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos a este nuevo webinar organizado por Forneo Networking. El tema a tratar de este webinar es despliegue de VPN seguras para la interconexión de redes empresariales. Para este webinar contamos con la participación del ingeniero Luis Aguilar. Él es ingeniero en telecomunicaciones con más de 19 años de experiencia en el campo, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero Luis. Adelante. Hola, buenos días Arnaldo y los amigos que nos acompañan el día de hoy. Déjenme proceder a compartir la pantalla. Bueno, buenos días a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este nuevo webinar donde vamos a estar hablando de un interesante tema que es el despliegue de VPNs con MikroTik, enfocado en lo que se considera como VPN site-to-site para interconectar routers, para interconectar oficinas a través de Internet, lo que llamamos interconexión de redes empresariales. Me presento rápidamente. Bueno, mi nombre es Luis Aguilar. Tengo ya un buen rato trabajando en telecomunicaciones, trabajando con MikroTik desde el año 2009. Y bueno, voy a ser el presentador, los voy a acompañar durante esta hora de duración del webinar. Como mencionó Arnaldo, cualquier duda, plantéela en el chat y típicamente le damos respuesta al finalizar el webinar. Muy bien, empecemos hablando entonces de lo que es una VPN, que significa Virtual Private Network. Una VPN es una red IP privada y segura. Vamos a ver que ese término seguro tiene connotaciones, que pasa a través de otra red IP que no es segura, normalmente Internet. Entonces, ventaja de las VPN, algunas son gratuitas, si no, realmente los costos son bastante bajos. Seguridad y conectividad. ¿Qué nos debe garantizar una VPN? Confidencialidad, que los datos solo son transferidos entre los participantes de la sesión, no hay nadie escuchando lo que está por allí. Autenticidad, el que envía los datos es realmente quien tiene que ser. E integridad, que los paquetes no son alterados durante la comunicación. Entonces, lo que están viendo en pantalla, bueno, es el diagrama típico de lo que sería una VPN, ¿no? La interconexión de dos routers a través de Internet. Aquí vamos a ver que hay varios tipos de VPNs. Por ejemplo, esta es mi oficina principal, vamos a llamarla oficina principal, y esto es una sucursal, que pueden estar en ciudades diferentes, países diferentes. Un uso típico de las VPN, bueno, es hacer que los usuarios de la sucursal, estas personas que están por acá, tengan acceso a los servidores, donde están las aplicaciones del negocio, donde está SAP, donde está Odoo, o cualquier otro aplicativo que sea de uso para la empresa, ¿no? Compartir redes, ese es el principio fundamental, compartir recursos. Para eso es que yo quiero las VPNs. Vamos a hablar de las VPNs que soporta MikroTik. Históricamente, desde las primeras versiones de Routeros, MikroTik ha soportado VPNs del tipo PPP. PPP significa Point to Point Protocol. Como PPPoE, que se usa a lo interno de proveedores de servicio, no aplica para esto que estamos hablando de interconectar sedes o router a través de Internet, pero sí las otras como SSTP, PPTP, L2TP y OpenVPN. Estas VPNs tienen la característica que son del tipo punto multipunto, es decir, que yo puedo tener otra sucursal por acá también conectada a través de Internet contra la principal. A partir de la versión 7, Routeros empezó a soportar nuevos tipos de túneles que no son PPP. Aquí hablamos de Zero Tier y WireGuard, que vamos a utilizarlo mucho en el webinar de hoy. También hay otras VPNs como IP-IP y OIP. Vamos a hablar de esta en particular, que nos permite transportar datos en capa 2 del modelo OSI. Entonces empezamos hablando de L2TP, que normalmente se combina con IPsec. Ya vamos a ver por qué. L2TP, que significa Layer 2 Tunneling Protocol, es una versión actualizada de PPTP. PPTP hoy en día es inseguro. Nosotros nunca deberíamos utilizar esta VPN. Hoy en día no, es muy insegura. Entonces, tiene protocolos de autenticación similares, pero soporta IPsec, lo que nos permite proteger los datos que viajan a través del túnel. Por eso es que es como el matrimonio perfecto, esa combinación L2TP con IPsec.
L2TP utiliza el puerto UDP 1701 para establecer el enlace. Es importante permisar en los firewall el uso de IPsec, en especial el protocolo IPsec-S, que es el que se utiliza para encriptar los datos, así como el puerto UDP500. Entonces, si tengo un firewall muy restrictivo, ya sabemos que tenemos que permisar esos puertos para el correcto funcionamiento de la VPN. Eso a su vez lo convierte en una desventaja. Vuelvo al gráfico, porque si alguno de estos dos proveedores de Internet, alguno de estos dos proveedores que están por acá, tienen el bloqueo de esos puertos, obviamente la VPN L2TP no va a funcionar. Entonces, eso es una desventaja. ¿Qué es IPsec entonces? Es uno de los protocolos de seguridad más importantes y es ampliamente utilizado en empresas y también en usuarios domésticos. Entre los usos que podemos darle está cifrado de datos, lo que nos permite proporcionar una mayor seguridad cuando enviamos datos a través de una red que no es segura, como Internet, una red pública. IPsec trabaja en la capa 3 del modelo OSI. Él tiene dos modos de funcionamiento, modo túnel y modo transporte. En modo túnel, todo el tráfico que pasa por la interfaz VPN se encapsula en un paquete IPsec. Esto significa que el tráfico se cifra y se descifra en ambos extremos de la conexión VPN. Este es el modo más seguro para las conexiones VPN, ya que protege todo el tráfico independientemente del protocolo o aplicación. No obstante, necesita más recursos y voy a tener mayor tamaño de las cabeceras de esos paquetes. El otro modo es el modo transporte, donde solo los datos que se transmiten entre dos hosts específicos se encapsulan en un paquete IPsec. Eso quiere decir que el tráfico que no se dirige o viene de esos hosts no se cifra ni se descifra. Es menos seguro, no protege todo el tráfico, no obstante, consume menos recursos. Aquí tenemos los protocolos que maneja IPsec. Tenemos el AH, Authentication Header, y el ESP, Encapsulating Security Payload. Fíjense que este agrega más cabeceras al paquete. En ambos casos, tanto si utilizo el AH como el ESP, puedo tener modo transporte y modo túnel. Entonces, ¿qué sería un buen resumen del L2TP con IPsec? Bueno, el dispositivo remoto primero se autentica vía IPsec, lo que me permite establecer un canal seguro, y luego levanto un túnel con autenticación L2TP dentro de IPsec. A continuación, se inicia una conexión del tipo PPP dentro del L2TP IPsec, donde el usuario se autentica. Esto que están viendo en pantalla es lo que sería la configuración básica del profile o el perfil PPP. Este perfil aplica para PPTP, que no lo deberíamos usar ya hoy en día, L2TP, SSTP y OpenVPN. ¿Qué defino yo normalmente en el perfil? Más allá de un nombre, la IP local del túnel y un pool si yo quiero que las direcciones de las sucursales se reciban automáticamente como si fuese un DHCP. Si yo no quiero hacer eso porque me interesa asignar una IP fija a las sucursales, entonces no lo voy a manejar por acá en este campo, sino que lo dejo cerrado. Repito, el pool es cuando yo quiero que las sucursales reciban IP de forma automática. El secret, que a su vez se casa o se asocia con el perfil, aquí yo defino nombre de usuario y contraseña, el tipo de servicio, para qué yo estoy usando ese secret, es para L2TP, para SSTP, para quién es. Y si no quiero trabajar con un pool y esto lo dejo cerrado, entonces yo aquí, acá defino la IP que quiero asignarle a esa sucursal. Siempre que la VPN esté arriba de la sucursal va a tener esta IP en su lado remoto del túnel, que es lo que normalmente se hace. Normalmente se maneja de esa manera. Luego, del lado server, seguimos en el lado server, fíjense. En la pestaña Interface, por acá tenemos los 4 botones donde habilito los servidores PPTP, SSTP, L2TP y OpenVPN.
En el caso del E2TP, que es el que estamos explicando en este momento, por acá en este botón, habilito el servicio. Caso el servicio con el perfil que creé en pasos anteriores, selecciono el tipo de autenticación que quiero utilizar y aquí es donde habilito IPsec. Aquí es donde estoy habilitando IPsec modo túnel con un secret que debe coincidir con las configuraciones del lado cliente. Entonces, en el lado cliente, ¿qué hacemos? Nos vamos al menú Interface, seleccionamos el E2TP Client, definimos un nombre. Si no, el router va a asignar un nombre por defecto. Y luego en la pestaña Dialout, acá coloco la IP pública del server, usuario y password que están declarados en el server en la pestaña Secret. Asimismo, habilito IPsec y coloco el secret que está declarado en el lado server. Básicamente, esos son los pasos para levantar la VPN. Algo importantísimo, que no quiero que se me pase por alto. Vamos nuevamente al diagrama. Déjenme borrar por acá. Okay. Fíjense, en este tipo de VPNs, las que son del tipo PPP, es obligatorio contar con IP pública acá en el router que va a ser el servidor. El router que va a ser el papel de server tiene que tener obligatoriamente IP pública. El router o los routers que son clientes, hablamos de las sucursales, no importa, pueden tener IP privada. ¿Por qué necesito tener IP pública en el servidor? Porque el cliente hace un proceso que se llama Dialout y él hace una conexión a la IP del servidor. Si el servidor no tiene una IP pública, nunca lo va a conseguir porque las IPs privadas no se enrutan en Internet. Esa es la explicación de por qué debo tener siempre IP pública del lado server. Ok, ahora hablemos de OpenVPN. Esta es una VPN open source que es soportada por múltiples fabricantes, incluyendo MikroTik, que nos permite conectar a través de Internet de forma segura routers. La seguridad de OpenVPN reside en que utiliza el cifrado SSL-TLS para intercambio de claves. Entonces permite que el server y el cliente se autentiquen entre sí mediante claves secretas, certificados digitales o nombre de usuario contraseña previamente compartidos. ¿Qué es un certificado digital? El cual lo necesitamos para OpenVPN y también para SSTP. Es un archivo informático que lo genera una autoridad de certificación que se abrevia CA, que confirma su identidad digital en Internet. Una autoridad de certificación o de certificados se encarga de vender los certificados. Por ejemplo, aquí tenemos una autoridad, ssls.com. También hay autoridades que ofrecen certificados gratuitos como Let's Encrypt. También podemos desde el propio MikroTik, aunque no es lo recomendable, quizás para hacer pruebas funciona, pero en un escenario real no deberíamos hacerlo, tener certificados autofirmados. El router puede generar él mismo un certificado y autofirmarlo como si fuese una autoridad. Un certificado autofirmado entonces no utiliza la cadena de confianza comúnmente utilizado por otros certificados SSL. Es un certificado de identidad que está firmado por la misma entidad cuya identidad certifica. Como decimos coloquialmente, se paga y se da el vuelto. Se utiliza con mayor frecuencia cuando la empresa desea realizar pruebas, lo que le acabo de mencionar, sin el esfuerzo o gasto de adquirir un certificado estándar. Entonces, tanto SSTP como OpenVPN utilizan certificados digitales. Certificados que deben estar instalados previamente en los routers servidor y cliente o clientes. Ahí radica la seguridad de esas VPNs. Entonces, este es el proceso que se lleva a cabo entre el servidor y cliente en lo que tiene que ver con certificados digital. Ya como lo mencioné, la autoridad de certificados emite un certificado. El cliente solicita una identificación. El server envía un certificado y una llave pública. El cliente valida que ese certificado realmente sea de confianza. Va contra la autoridad de certificación a hacer esa validación. Luego el cliente envía una llave de sesión encriptada.
el server genera un acuse de recibo encriptado con una llave de sesión y finalmente todos los datos son encriptados con una llave de sesión. Es el proceso que se lleva a cabo cuando trabajo con SCTP y OpenVPN. Ok, hablemos de una VPN muy popular hoy en día, que es WireGuard. Este es un protocolo de túnel VPN de código abierto que es relativamente nuevo, que tiene dos motivos que lo hacen muy popular hoy en día. Es fácil de configurar y es muy eficiente, es muy rápido. Es más rápida y ofrece un mejor rendimiento que otras VPNs más antiguas como IPsec, OpenVPN y ni hablar de SCTP, que es sumamente lento. WireGuard se basa en criptografía moderna y utiliza curvas elípticas para proporcionar seguridad sólida. Ha sido diseñado con un enfoque en la seguridad y en la prevención de ataques. Entonces, el protocolo WireGuard proporciona un túnel de red seguro, capa 13 entre dos puntos finales, utilizando UDP para el transporte de los mensajes del protocolo. WireGuard utiliza un protocolo de enlace criptográfico, como ya lo mencioné, para proporcionar una autenticación mutua, un acuerdo de claves y confidencialidad directa. Los datos de transporte, como los paquetes IP encapsulados en túneles WireGuard, se protegen mediante un cifrado autenticado con datos adicionales. Vamos a hablar del rendimiento de WireGuard, que es uno de los motivos que lo hace tan popular hoy en día. El primero de ellos es la velocidad. Es rápido y eficiente. Y utiliza un enfoque minimalista en lo que es su puesta en servicio, su implementación. Debido a su diseño simplificado y a la elección de algoritmos criptográficos eficientes, WireGuard puede ofrecer velocidades de transferencia de datos significativas más altas que otras soluciones de VPN. Asimismo, ofrece una latencia mucho más baja. De hecho, a veces casi que es imperceptible que nosotros estamos transportando los datos a través de una VPN WireGuard. Hacemos la comparación entre hacer un ping sin la VPN y un ping que circule a través de la VPN y la diferencia es mínima, entonces la latencia es muy baja de esta VPN. Además, tiene particular robustez en redes inestables o en redes con baja calidad. Es más fácil para restablecer el servicio. Como lo mencioné, tiene un consumo de recursos muy bajo, así que podemos operar o aplicar este tipo de VPN en dispositivos que tienen pocos recursos. Por ejemplo, una Raspberry o dispositivos del Internet de las Cosas que también tienen clientes WireGuard, por ejemplo. La configuración es muy rápida y el establecimiento de la conexión, como ya lo mencioné, se basa en claves criptográficas en lugar de certificados. Esto facilita la implementación y la gestión de la VPN. El tipo de criptografía que utiliza WireGuard es una criptografía asimétrica. Esto implica la generación de un par de claves para cada dispositivo, una clave privada que se mantiene en secreto en el dispositivo y una clave pública que es la que se comparte con los demás dispositivos que queremos asociar a la VPN. La clave privada se utiliza para descifrar el tráfico entrante y la pública para cifrar el tráfico que se envía al otro dispositivo. Al intercambiar las claves públicas, los dispositivos pueden autenticarse entre sí y establecer un túnel cifrado. Entonces, la criptografía simétrica consiste en el empleo de una fórmula matemática compleja para crear un par de claves. Como ya lo mencioné, la privada es de uso exclusivo para el creador del par de claves y sirve para cifrar y descifrar mensajes de forma completamente segura. La segunda clave, que es la pública, es el que se comparte a terceras personas. Así, la clave pública se crea a partir de la privada, pero el proceso inverso es imposible. De esta forma, el creador de la clave puede compartir esta clave pública con terceras personas y gracias a ella, estas personas pueden enviar la información cifrada que solo será accesible usando la clave privada del creador. Un poco la explicación, ¿no? Las claves que utiliza WireGuard son del tipo base 64, que es un esquema de codificación de binario a texto que representa datos en formato de cadena ASCII. Si no se especifica, ya estoy hablando aquí particularmente de MikroTik, en otros dispositivos puede ser diferente. Si no se especifica en MikroTik, la clave privada se genera automáticamente al crear la interfaz WireGuard. Cada interfaz de red tiene una clave privada y una lista de pares o peers.
La clave pública, base 64, se calcula a partir de la clave privada. Cada par tiene una clave pública. Los pares utilizan las claves públicas para autenticarse entre sí. Evaluaciones que se han hecho de distintos tipos de VPN. Y miren cómo WireGuard es la más rápida si la comparo con VPN o con dos tipos de VPN IPsec. Ni hablar de SSTP, que pudiéramos dibujarlo por aquí así. Y es la que ofrece menos latencia. SSTP la tendríamos que poner como por acá. Muy bien. No todo es perfecto. Fíjense lo siguiente. A pesar, ahorita lo van a ver igual en la configuración del router, a pesar de que el puerto que utiliza WireGuard es editable, yo puedo cambiar el puerto por defecto, lo que supondría que ya el firewall no me puede bloquear, pero resulta que si el firewall tiene DPI significa Deep Packet Inspection o inspección profunda de paquetes, él es capaz de detectar que ese tráfico es de una VPN WireGuard por dos motivos bien particulares. El primero, que los tamaños de los mensajes son fijos. Los mensajes de inicio, respuesta y cookies de WireGuard tienen tamaños fijos y predecibles. El segundo motivo es la estructura de la etiqueta del mensaje WireGuard. Todos los mensajes de WireGuard incluyen una etiqueta de 4 bytes, donde el primer byte indica el tipo de mensaje y los 3 bytes siguientes son siempre ceros. Entonces, debido a esto, hay algunos firewalls que tienen DPI que son capaces de detectar que el tráfico es de una VPN WireGuard y realizar el descarte, ¿no? El drop, si es que el dueño de esa red no quiere que se utilice este tipo de VPN. Esta es la desventaja. Entonces, el principio es el mismo. Compartir recursos. Que mis usuarios de la oficina remota de la sucursal accedan al servidor, a las máquinas virtuales de la sede principal. Lo mismo que se puede hacer con VPNs del tipo PPP, acá lo puedo hacer con WireGuard. También yo puedo, utilizando en este caso una función que hemos hablado en otros webinars, donde a lo mejor nos han acompañado, usar Mangle para crear marcas y yo decidir qué usuarios de mi red se van a través de la VPN y qué usuarios no. En otras palabras, qué usuarios salen por este internet y qué usuarios utilizan el internet local. Entonces, ¿cuáles son las configuraciones mínimas para una VPN? Bueno, en el lado server, lo primero es ir al menú WireGuard y crear una interfaz WireGuard con el nombre que le quiero dar. Aquí a lo mejor coloco el nombre que hace referencia a que esta es la conexión entre la oficina principal y la sucursal. Finalmente es un nombre. Fíjense que el puerto es editable, pero bueno, ya les comenté que algunos firewalls son capaces igual de detectar que es WireGuard. En lo que yo aplico, él me va a generar el par de llaves. La que me interesa tomar nota, de la que yo debo tomar nota, es esta llave pública. Básicamente copiarla y pegarla en un bloc de notas. Okay. Luego me voy a Peers, que es la pestaña de al lado, y ahí es donde voy a definir el par con el que yo me quiero comunicar, es decir, el router de la sucursal. En el campo Public Key, ahí yo voy a pegar la llave pública que se generó del lado cliente. Y en el lado cliente voy a pegar esta llave que generé aquí. Es decir, que las llaves públicas se intercambian. La pública que generé en el lado server la copio en el peer del lado cliente. La pública que generé en el lado cliente, en el WireGuard, la copio en el peer del lado server. Eso es básicamente lo que tengo que hacer. Ok, acá donde dice endpoint, acá coloco la IP pública del cliente. Si tiene una pública, si no, este campo lo dejo cerrado. Es obligatorio por lo menos tener pública en uno de los sitios, típicamente en el lado server. Si el cliente cambió el puerto, por acá lo puedo modificar, si no lo dejo por defecto. Y normalmente en allow address yo dejo todas las IPs para que cualquiera pueda transitar por allí. El paso final es asignarle IP a la interfaz. Esto lo tengo que hacer tanto el lado server como el lado cliente. Esto sería la IP del túnel.
Y si todo está bien, entonces yo posicionado en el server, yo le debería hacer ping, por ejemplo, a la 33.2, que es la que está en el lado cliente, y posicionado en el cliente, yo le debería hacer ping a la 33.1. Si ese ping funciona, significa que mi VPN WireGuard está arriba y que ya puedo enrutar tráfico para que se comuniquen las redes. Básicamente es eso. Esto es lo que les mencioné. Bueno, ya hice la explicación, ¿no? ¿Qué se debe intercambiar? Luego, por ejemplo, si quiero trabajar con marcas de rutas para lograr esto que les mostré por acá, yo quiero que ciertos usuarios se vayan por la VPN, solo ciertos usuarios. ¿Cómo lo haríamos en MikroTik? Bueno, lo primero es ir al menú Routing Table y crear una tabla FIP, dándole un nombre, bueno, que tenga relación con lo que yo quiero hacer. Luego, creo una ruta por defecto que envía todo el tráfico a través de la VPN, pero solo lo que tenga la marca. Luego, creo una regla de nateo para que los usuarios que yo coloque en esta lista puedan salir a internet a través de la VPN. Y finalmente, la marca de ruta, la que hacemos en Mangle. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, todos los usuarios que estén en esta lista, que no se quieran comunicar con equipos que están en su misma red, bueno, vamos a marcar la ruta con esa marca o esa FIP que creé por acá. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que todas las IPs, por ejemplo esta, que yo coloque en el address list en este router que se llama WireGuard, van a salir a internet por la VPN. Cualquier otro IP sale por su internet local. Eso es una configuración típica que podemos aplicar en WireGuard. Entonces, cada usuario que queremos que navegue a través de la VPN se debe agregar en el address list, lo que les acabo de mencionar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro uso muy particular que le podemos dar a las VPNs. Esto aplica en el caso que yo quiero que los usuarios de la oficina, de la sucursal, estén en la misma red que los equipos o usuarios que están en la oficina principal. Para eso necesito extender un capa 2 desde aquí hasta aquí para que estén en la misma red. Es decir, que de forma lógica, estos PCs es como si estuvieran conectados a este switch por acá. Esto es lo que llamamos extender capa 2 sobre VPN y vamos a ver que lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es utilizando BCP. BCP me permite enviar tramas Ethernet a través de túneles del menú PPP. ¿Cuáles son? Lo recordamos, ¿no? PPTP, que no lo deberíamos utilizar más. PPTP, L2TP, SSTP y OpenVPN. Esos son los túneles del menú PPP. A esos túneles yo le puedo entonces aplicar lo que se llama BCP, que significa Bridge Control Protocol. Cuando yo aplico el BCP sobre un túnel del tipo PPP, ahora esos túneles son capa 2 y logro esto que está pasando acá. Extender el capa 2 de extremo a extremo. ¿Qué configuraciones necesita BCP? Bueno, vamos a ver. ¿Qué túneles soportan BCP? Bueno, los que están en pantalla, como les mencioné, esto no lo utilicemos más. Ok. Algo importante cuando hablamos de BCP, el MTU. Cada vez que yo habilito protocolos adicionales, las cabeceras van a crecer. Entonces, más allá de las propias cabeceras que tiene OpenVPN, que tiene SSTP, cuando aplico BCP, también las cabeceras van a crecer. Entonces, fíjense, una trama estándar por defecto tiene un tamaño de 1500 bytes. Eso es lo que puede transportar una trama por defecto. Entonces, para yo poder modificar ese MTU y no tener fragmentación, necesito trabajar con algo que se llama Multilink PPP.
que es un método que divide, recombina y secuencia datos a través de múltiples enlaces de datos lógicos, pero también lo puedo aplicar en un mismo enlace. Entonces, para que esa VPN capa 2 con BCP no fragmente, debo aplicar el multilink PPP. ¿Cómo se aplica? Ya lo vamos a ver. Fíjense lo que les mencioné. Miren todas las cabeceras que se agregan dependiendo del tipo de protocolo y seguridad que esté aplicando la VPN. Entonces, el multilink PPP, ¿qué hace? Recombina esos paquetes para que no tengamos fragmentación. Entonces, es muy fácil habilitar el multilink PPP. Es tan sencillo como, tanto en el lado server como en el lado cliente, modificar el campo que se llama MRRU, que por defecto está cerrado, y asignarle un valor suficientemente grande para que cubra todo el tamaño de todas estas posibles cabeceras. Con 1600 estamos sobre seguro. Maximum Receive Reconstructed Unit, MRRU. Muy bien, ahora hablemos del BCP. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes, mis amigos que nos acompañan el día de hoy, no van a conseguir en MikroTik ningún menú que se llame BCP. Esa palabra no la van a ver nunca, no existe. Habilitar BCP es tan sencillo como en el profile del lado server y lado cliente, simplemente buscar el campo que se llama bridge y seleccionar de la lista un bridge que ustedes tienen que haber creado previamente. Vamos a explicarlo acá con el diagrama. Fíjense, este es mi lado server, este es mi lado cliente. En el server yo voy a crear un bridge. ¿Saben que cuando creamos un bridge, luego tenemos que ir a la pestaña ports y asignar las interfaces? Bueno, en el lado server yo voy a crear mi bridge y voy a asignar como interfaz esta interfaz que está acá. Como sea que se llame, Ether 2, Ether 3, la que sea. En el lado cliente voy a hacer lo mismo. Creo mi bridge y en la pestaña ports asigno esta interfaz que está acá. Ese bridge lo guardé con un nombre y ahora sí lo voy a seleccionar por acá. ¿Qué va a ocurrir? En lo que yo haga esta selección y la VPN levante, entonces automáticamente la VPN se va a incluir también como un puerto dinámico en el bridge, en ambos sentidos. Y es precisamente lo que va a hacer esta unión lógica de este puerto físico con la VPN, como lo ven en la imagen. ¿En qué se traduce todo esto? Que yo voy a tener un capa 2 transparente de aquí hasta aquí. Bueno, yo lo dibujé por acá abajo para que se viera mejor, ¿no? Eso es BCP. Eso es BCP. Cuando la VPN levante, vamos a ver que aparte de decir running, que significa la bandera R, vamos a tener una bandera S, que significa que esa VPN es esclava. ¿Esclava de qué? De un bridge. Piense que como se va a ver la VPN en la pestaña puertos del bridge, con la D de dinámica. Ok. Vamos a hablar ahora de otro protocolo. ¿Por qué? Porque fíjense, BCP, vamos a devolvernos un momento, BCP solo lo puedo utilizar en estos tipos de VPNs. Aquí no está WireGuard. Y alguno de ustedes me pudiese decir, a lo mejor el amigo Esteban Atencio o Isabel García, mira Luis, pero es que tú me estás diciendo que las del PPP son lentas, yo quiero usar WireGuard, que es una VPN moderna, más rápida. Bueno, WireGuard no soporta BCP. Entonces, ¿cómo hacemos si yo quiero lograr este mismo escenario? Quiero llevar un capa 2 de extremo a extremo. Ah, bueno, se hace diferente. Aquí me puedo apoyar con dos protocolos. Uno, EOIP, que es un protocolo propietario de MikroTik, que yo lo puedo establecer sobre cualquier VPN. Lo que necesito es que tenga unas IPs a la cual conectarse, es decir, lo puedo establecer sobre WireGuard. Y voy a lograr lo mismo, porque el EOIP, si lo asocio a un bridge, genero un capa 2 de extremo a extremo. ¿Qué debo tomar en cuenta? Los MTUs, para no tener problemas. El MTU de EOIP es 1542 bytes. A eso tengo que sumarle las cabeceras de la VPN. Entonces, eso siempre tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, fíjense, yo puedo agarrar WireGuard. Cuando ya yo tengo las IPs de WireGuard, que yo las defino,
lo que son las IPs del túnel. Luego, sobre esas IP del túnel, levanto un túnel, valga la redundancia, de OIP. Si ese túnel lo asocio a un bridge, listo, logré lo mismo. Logré lo mismo que con BCP, pero usando una VPN más rápida. WireGuard es la única, mejor dicho, EOIP es la única opción. No, no es la única opción, porque también hay una tecnología más reciente. No quiero decir que sea mejor que OIP, simplemente que es más reciente, que también maneja Microtik a partir de la versión 7, que se llama VXLAN, que me permite crear redes lógicas capa 2, es decir, básicamente hace lo mismo que OIP, ya que encapsula tramas Ethernet dentro de paquetes VP, permitiendo que las redes virtuales se extiendan a través de diferentes ubicaciones físicas, manteniendo un capa 2. ¿Qué necesito yo para configurar VXLAN? Esto que se llama BNI, que es un identificador, un ID, y el VTEP. Hay otras cosas que se pueden configurar, pero estamos hablando de lo básico, el BNI y el VTEP, que básicamente es decirle cuál es la IP del extremo remoto del túnel. Entonces, voy a la pestaña VXLAN, le asigno un nombre, defino un BNI, y luego, en esa misma pestaña VXLAN donde dice VTEP, acá coloco la IP del extremo remoto. ¿Cuál sería la IP del extremo remoto del túnel WireGuard? ¿Para qué? Para levantar VXLAN sobre WireGuard y tener capa 2. Luego es tan fácil como crear un bridge y agregar en los puertos del bridge la interfaz VXLAN y un puerto físico. ¿Qué logro con eso? Lo que están viendo en pantalla. Agregué la interfaz VXLAN y un puerto físico en el bridge y listo, tengo capa 2 de extremo a extremo. Ahorita vamos a hacer una demostración para que lo vean. Vamos a ver si lo logramos hacer rápidamente. Una lámina final antes de pasar a la demostración. VXLAN, a pesar de ser más moderna, hay mucha gente que a lo mejor hasta por un propio tema de moda prefiere usar VXLAN que EOIP, pero déjeme decirle que EOIP tiene menos cabeceras y es más rápido que VXLAN. La desventaja de EOIP, que es propietario de Microtik, VXLAN es un estándar que lo puedes tener con otros fabricantes. Esa es la diferencia. Entonces vamos con la demostración, fíjense. Yo tengo por acá una simulación de un aplicativo que se llama Pinet Lab, donde tengo dos routers simulando que están sobre internet, cada uno con su IP pública. Entonces vamos a ver esos routers por acá. Ok, aquí está el de la oficina principal. Vamos a ponerle acá zoom. Y aquí está el de la sucursal. Ok. Podemos hacer una prueba. Lo primero es que se hagan ping, ¿no? Para poder levantar las VPN. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer aquí tools. Bueno, vamos a hacerlo más rápido por acá. Tools, ping. Ok, si vemos el gráfico, la sucursal tiene la 201.1.2. Ok, 201.1.2. Hay ping. Y debería haber en el sentido contrario, ¿no? 1.90, 1.1.2. Ok, entonces ya hay comunicación. Vamos a proceder a levantar una VPN WireGuard para que ustedes vean cómo se hace. Presten mucha atención. Déjenme por acá tener un bloc de notas a la mano para copiar las llaves. Ok, entonces paso 1. Atención, WireGuard, agregar. Vamos a llamarla WireGuard oficina principal. Sucursal. Ok. Déjenme copiar este nombre para ganar tiempo. Ok. Finalmente esto es un nombre. Ok. Vamos a dejar los puertos por defecto. Fíjense que en lo que le voy a aplicar se generan automáticamente las llaves. Me interesa la pública. Okay, vamos a copiarla. Ponerla por acá a la mano. Ok. Ahora me voy a la sucursal y hago lo mismo. WireGuard, agregar. Vamos a copiar este nombre para mantener el mismo nombre. Y le doy a aplicar. Y ahora copio la pública de la sucursal. Vamos a copiarla acá abajo.
Esta es la sucursal. Copio acá. Muy bien. Ahora le voy a asignar IPs a esa VPN. Todavía no va a levantar porque faltan los peers, pero no importa, vamos a asignar IP de una vez. IP address, le doy a agregar, busco la interfaz WireGuard y vamos a colocarle la 10.10.10.1/30. ¿Ok? Aplico. Nos vamos a la sucursal y hacemos lo mismo. IP address, agregar. Esta va a ser la 2 en la WireGuard. Ok. Eso no va a levantar todavía porque ahora voy con los peers. Entonces vamos acá en la principal peers, le doy a agregar. Ok, me pregunta cuál es la llave pública. Aquí tengo, como estoy en la principal, tengo que pegar la llave pública de la sucursal, esta que está por acá. La pego por acá. Ok, me voy a la sucursal y hago lo mismo, peers, agregar, y aquí pego la llave pública de la principal, de la oficina principal. Ok, listo. Endpoint, aquí coloco la IP pública porque la tiene, si no la tuviese lo dejar en blanco de la sucursal. 200.112. Acá 190.112. Ok. Endpoint port. Ok. ¿Cuáles son los puertos? Vamos a verlo acá. Los puertos por defecto, ¿no? Déjame copiarlo. Copy. Pego por acá. Ok. Endpoint port. Pego. De este lado yo sé que es el mismo. Pego también. Allow address 0.0.0.0/0. Copio. Pego por acá. Y nada más. Aplicamos aquí. Aplicamos acá. Y vamos a ver si esto funciona. Ok. ¿Cómo probamos? Haciendo un ping a las IP remotas de la VPN. Entonces, tools, ping, del lado sucursal, 10, 10, 10, 2. Listo, levantó el WireGuard. Entonces, vamos a anotar por acá. Vamos a copiar esto. Duplicate, este cuadrito de texto y le pongo acá. Entonces, la 10, 10, 10, 1 está de este lado. Esa yo sé que es la VPN. Vamos a ponerla por acá. Y acá es la 10, 10, 2. Es solo un tema visual. Ok. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a levantar sobre esa VPN una VXLAN. ¿Por qué? Porque yo quiero que este usuario que está acá tenga la IP, esté en la misma red que este usuario, que sea que se logre el capa 2 transparente. De hecho, vamos a hacer algo antes de terminar la configuración. Fíjense lo que voy a hacer. A este PC le voy a colocar un IP. IP 172.24.11/30. Fíjense que no le estoy colocando ni siquiera gateway. Yo necesito gateway si quiero comunicarme capa 3, pero para capa 2 no necesito gateway. Entonces vamos a ver qué ocurre. IP 172.24.12/30. Entonces aquí tenemos la 1.1 y aquí la 1.2. Ok. Si yo hago un ping ahorita del PC 2 al PC 1 no va a funcionar porque todavía no hay un camino capa 2. Vamos a probar 172.24.1.1. Ese pin no va a funcionar. Ok, pero vamos a hacer que funcione. Entonces volvemos a nuestro router. Ahora vamos con la VXLAN. Vámonos por acá. Primero vamos a crear el bridge. Ok, vamos a ver el diagrama. Me interesa incluir en ese bridge puerto 2 y puerto 2 en cada router. Ok, vamos a crear el bridge. Vamos a llamarlo bridge VXLAN. Aplicamos. Copiar este nombre. Vamos a puertos y agrego la interfaz 2, ¿no? Que es la que va de cara al PC. Ok. Hago lo mismo por acá. Bridge. Creamos un bridge. Y vamos a puertos y agrego también el puerto 2. Okay. Ese es el primer paso. Ok, ahora vamos con la VXLAN. Entonces, atención. Interface, VXLAN, agregar. Nombre. Déjenme copiar este nombre que tengo por acá. Perdón.
Vamos a copiar este nombre. Ok. Ok, VXLAN, oficina principal sucursal, un ID. Ahorita no hay otra VXLAN, pudiese dejar el 1, pero bueno, yo le voy a poner el 14. Ok, fíjense, acá no modifico más nada. VXLAN, un ID, vamos a copiar este nombre. Me voy acá a la sucursal, hago lo mismo. VXLAN, nombre y un ID y el 14. Ok. Ahora, en ese mismo menú de VXLAN, vamos a VTEP. Aquí selecciono la interfaz VXLAN y cuál es la IP remota a la cual voy a hacer la comunicación. ¿Cuáles son las IP del túnel? ¿No? Si estoy en el lado principal, la remota es 10.10.10.2. Ok. La remota es 10.10.10.2. Si estoy en el lado sucursal, selecciono aquí la VXLAN, la remota es 10.10.10.1. Eso es lo que permite que la VXLAN se monte sobre WireGuard. Eso es lo que está haciendo el efecto. Aplicamos, ok. Paso final, si todo está bien. Vamos acá a Bridge. Y agrego en el puerto del Bridge la VXLAN, por acá en este lado, fíjense, para que me quede el puerto físico y la VXLAN, acá lo mismo. Bridge, puerto físico y la VXLAN. ¿Ok? Pareciera que está todo bien. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos por aquí, repito el pin. Listo, tengo capa 2 de extremo a extremo. Una manera fácil de probarla. 3, 172, 24, 11. Fíjense que me dice un solo salto. Bueno, aquí di un error porque él trata de hacer ICMP. Aquí, ¿cómo es que para que no haga ICMP menos I mayúscula 1? No, a menos P, para que no use UDP. Menos P1. Ok, ahora sí. Para que no se vea el error. Fíjense, un solo salto. Es decir, que este PC llegó de aquí hasta aquí de forma directa. Entonces lo tenemos como ustedes lo quieran ver. De forma lógica es como si este PC estuviera conectado a este switch o viceversa, como si este PC estuviera conectado a este switch. Si vamos al diagrama, entonces él hizo un solo salto porque se vino por acá en un camino transparente y llegó hasta acá, hasta el switch donde está el otro PC por acá. Eso fue lo que logramos. Muy bien. Esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos nuevamente. No sé si hay preguntas, Arnaldo. Adelante. Sí, efectivamente tenemos una pregunta de Alejandro Gómez. ¿Cuántos grupos de pool de IP puedo crear en la VPN? No, realmente no hay límite. Puedes crear múltiples pools. Ojo, la figura de pool se utiliza cuando estás usando VPN para conectar usuarios, lo que sería VPN Client to Site o Road Warrior. Cuando interconectas sucursales, normalmente no se utiliza el pool, sino que tú asignas la IP en secret que le quieres dar a cada sucursal. Samuel y Edwin agradecen por tu seminario, que es fantástico. Lo que siempre tratamos de hacer, ¿no? Que más allá de la teoría tenga alguna demostración, que ustedes puedan palpar de alguna forma que estos protocolos son aplicables y ustedes lo pueden llevar a sus redes. Aquí Jonathan Méndez consulta. Tenía la duda de qué era VXLAN. Por lo que entendí es EOIP multivendor. Sí, es una forma de verlo, Jonathan. Es similar a EOIP, pero con la ventaja de que no solo estás limitado a Microsoft, sino que la puedes usar en otros fabricantes. Desean realizar cotizaciones de los productos MikroTik, lo pueden realizar por medio de nuestros canales oficiales, ya sea de WhatsApp o por correo electrónico. Y un punto allí importante, este software que se llama Pinet Lab es gratuito. Ustedes lo pudiesen instalar en sus PCs, siempre y cuando tengan los recursos, por lo menos 8 GB de memoria RAM, y les permite entonces hacer simulaciones también para que no quede todo en la teoría, sino que puedan hacer prácticas, inclusive sin contar con los equipos, porque aquí estás cargando una imagen virtual de equipos Microtik. Es decir, no necesitas un equipo físico. Y básicamente esto es gratuito. Lo que tienen que dedicarle, bueno, es algo de tiempo.
para familiarizarse con la herramienta, pero les permite entonces seguir aprendiendo y practicando. Recuerden que lo que no se practica normalmente lo vamos a olvidar. Le agradecemos a todos por estar presente en este webinar y a ti, Luis, por tu valiosa intervención. Que tengan un excelente día. Saludos a todos, gracias.